El estudio de la velocidad de las reacciones químicas es crucial para entender cómo y por qué ocurren a diferentes ritmos. El factor que más influye es la temperatura, ya que al aumentarla, las moléculas ganan energía cinética, chocan más frecuente y eficazmente, y superan más fácil la energía de activación. El problema a estudiar. Nuestro estudio se centra en determinar cómo cambia la velocidad de la reacción entre bicarbonato de sodio y ácido acético al modificar la temperatura. Hipótesis. Se espera que si se aumenta la temperatura de la reacción entre bicarbonato de sodio y ácido acético, entonces la velocidad de la reacción también aumentará. Objetivo general. Determinar el efecto de los tratamientos de temperatura a 5 grados, 25 grados, 35 grados y 45 grados Celsius sobre la velocidad de la reacción. Esto se logrará midiendo y analizando la producción de dióxido de carbono en función del tiempo para establecer la relación funcional, y luego calcular la energía de activación y el factor preexponencial aplicando la ecuación de Arrhenius. Materiales y métodos. Para este experimento de cinética, utilizamos los siguientes reactivos. 5% de ácido acético y bicarbonato de sodio. Medición. Usamos una balanza semianalítica y un termómetro. Para el montaje usamos un matraz Erlenmeyer, un tapón con manguera, y un recipiente grande con agua para el sistema de recolección de gas. El diseño se centró en probar el efecto de la temperatura. La variable independiente fue la temperatura del vinagre y la variable dependiente fue la velocidad de reacción que medimos con el volumen de dióxido de carbono producido. Se hicieron 3 repeticiones para cada una de las 5 temperaturas, por lo que en total se hicieron 15 experimentos. Procedimiento. Se usaron 73 mililitros de vinagre. El vinagre se colocó en baño María, o con hielo, según sea el caso, manteniéndolo 3 a 5 minutos hasta alcanzar la temperatura deseada, y luego se midió la temperatura. Se pesaron 0.25 gramos de bicarbonato. Se armó el sistema y después se agregó bicarbonato al vinagre para cerrar el sistema. Al cerrar el sistema se empezó a medir el tiempo. Después de instalar el equipo procedimos con la medición del dióxido de carbono. Se registró el volumen de dióxido de carbono desplazado en la probeta cada 30 segundos durante 5 minutos. El procedimiento se repitió 3 veces por cada temperatura. Medimos la cantidad de dióxido de carbono producida usando el método de desplazamiento de agua con una probeta invertida. A medida que el gas salía de la reacción, desplazaba el agua, permitiéndonos leer directamente los mililitros de dióxido de carbono generados. La velocidad se calculó analizando los datos iniciales de producción de dióxido de carbono, lo que nos da la tasa inicial de producción de gas para cada temperatura. Utilizamos todos los datos de dióxido de carbono versus tiempo para calcular la constante de velocidad Ga para cada temperatura mediante análisis de regresión y gráficas, que más tarde se utilizará con la ecuación de Arrhenius. La temperatura del vinagre se verificó y ajustó justo antes de cada reacción para asegurar que correspondiera al tratamiento asignado. El análisis de los datos por temperatura confirmó nuestra hipótesis. A mayor temperatura, mayor rapidez. La temperatura modifica claramente la rapidez con la que se libera el dióxido de carbono.
En las siguientes tablas mostramos la producción experimental de dióxido de carbono en mililitros a diferentes temperaturas en la reacción ácido acético bicarbonato de sodio. Nuestras conclusiones tienen dos puntos cruciales. El primero es que la temperatura afecta la velocidad, pues existe un patrón creciente y proporcional entre la temperatura y la rapidez con la que se desarrolla la reacción, validando la cinética química. Y el segundo es que la temperatura no afecta la cantidad total. El volumen total de dióxido de carbono liberado se mantuvo constante, 73 mililitros, en todos los tratamientos. Esto confirma que la cantidad de producto depende únicamente de la cantidad inicial del reactivo limitante, 0.25 gramos de bicarbonato. Nuestros resultados muestran que la velocidad inicial aumenta en forma casi lineal con la temperatura. La liberación del gas es mucho más rápida en condiciones calientes, pero el volumen final es constante por el reactivo limitante. Por tanto, los datos sí cumplen el objetivo general del estudio y permiten describir cómo se comporta la reacción a diferentes temperaturas. Literatura citada.